Esta cosa aquí. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañera. Somos integrantes del grupo 9, Sheri Wanja, y Hilda Waminga. El tema que vamos a hacer es de estrategia didáctica para la enseñanza de lengua y literatura. Planificación microcurricular. Datos informativos. Nombre de la institución que hemos hecho es Unidad Educativa Diego Méndez. Nombre del docente, Sheri Wanja, Hilda Waminga. Grados o curso, tercero generación de educación básica, asignatura lengua y literatura, contenido el cuento La boda del tío Perico, tema de la estrategia, lectura del cuento La boda del tío Perico, dinámica entre estudiantes, texto seleccionado, cuento La boda del tío Perico, escrito en 1994 por la autora por Lucía M. González. Tipología del texto, texto narrativo, contexto, aula de clases. Métodos de escritura y lectura. Tenemos aprendizaje disciplinar, objetivo de aprendizaje, apreciar el uso estático de la palabra a partir de la escucha y la lectura de textos literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. Descripción de la estrategia. En esta estrategia permite analizar la integración de distintas enseñanzas educativas, entre ellas la lengua y literatura, donde ayuda a los alumnos que se desenvuelven al momento de aprender, escuchar y leer diversos géneros literarios. Ideas reactores del enfoque teórico. Mediante la literatura implica conocimiento en tanto que les permite estudiar autores, conocer personajes, diferentes géneros literarios, aprender cosas del pasado y del presente, forma de ser de las personas de épocas pasadas, aprender sobre historia o cualquier otra materia. Destrezas con criterios de desempeño. En destrezas tenemos escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando textos ecuatorianos populares de autor para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. Indicadores de evaluación. Escucha y lee diversos y géneros literarios, textos populares de autores ecuatorianos como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto literario y adquiere autonomía en la lectura. Estrategia metodológicas, actividades para la enseñanza y aprendizaje. Ahí tenemos etapas de la lectura, prelectura. Analizar el título del cuento con las preguntas, como por ejemplo, ¿qué es una boda? ¿Qué es actividad se hace en una boda? ¿Cómo se debe ir vestido? ¿Qué personaje será Perico? Imaginar las acciones del cuento, observar el gráfico para que identifiquen los personajes de la historia. Lectura. Lectura del cuento, La boda del tío Perico. Leer el texto a los estudiantes, de pedirles que aplauden cuando escuchan, nombrar a uno de los personajes que observaron en el gráfico o expresión oral o leer, escuchar activa y contextualización. Postlectura. Formular preguntas sobre el texto. ¿Quién es el gallo? ¿Por qué iba elegante? ¿Por qué dudó en el camino? ¿Qué solución pensó el gallo para su problema? Realizar las actividades propuestas en la página 142 del texto. Materiales, recursos. Materiales, recursos, tenemos texto narrativo, cuenta la boda del tío Perico.
textos del estudiante, guía del docente. Actividades evaluativas. Técnica. Prueba, escrito, instrumento. Cuestionario. Actividades. Dibujar, completar, encerrar, subrayar. Rúbrica. Lectura. Lista de cotejo, escritura. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, licenciada, buenas noches, compañera. A continuación, me toca seguir continuando con la planificación. Son de 4 modalidades: macro habilidad de escuchar, macro habilidad de hablar y macro habilidad de leer, macro habilidad de escribir. Son las 4 conocimientos que se realiza un docente hacia un estudiante para que pueda ellos aprender sus destrezas, aprendizajes, su desarrollo y habilidades al realizar las actividades dichas hechas por la docente. En macrohabilidad de escuchar es escuchar el texto narrativo con los estudiantes, se puede analizar aspectos, procesos importantes en la vida de los niños. Las actividades que se van a realizar durante la macrohabilidad de escuchar es las actividades que es el cuento de cada personaje, realizar preguntas exploradoras indicadas del cuento, de lo que diga el docente al estudiante. Macrohabilidad es hablar. Los estudiantes trabajan con una narración de cuento, que es una herramienta educativa eficaz en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las actividades que vamos a realizar, vamos a ocupar, es hablar sobre el cuento. Durante los niños pueden buscar información sobre el origen. Ellos en esa parte de comprender el mensaje para poder realizar la actividad. Macrohabilidad es leer. Los estudiantes pueden leer el texto narrativo que tiene como un fin contar una historia, informar, entretener al lector. Permite comprender el mundo, desarrollar su imaginación y poder resolver conflictos. Mientras cuando un estudiante o la maestra lee, los niños se van imaginando sobre el cuento. Las actividades que se va a realizar en esta macrohabilidad es leer un cuento y reconocer el autor del cuento, analizar las partes más importantes del cuento. Entre grupos de estudiantes, ellos realizan cuáles son los personajes principales y secundarios y de qué se tuvo que actuar en el cuento. En el macrohabilidad de escribir, los alumnos realizarán un proceso de análisis y síntesis que lo llevará a comprender contenidos y expresar sus propias ideas. En este punto, los estudiantes realizarán con sus propias palabras e imaginaciones un resumen pequeño sobre el cuento. Y las actividades que se va a utilizar son, pueden realizar dibujos, pictogramas, cuento sobre el cuento, hacer mapa conceptual, que contengan emociones y definiciones del cuento, que tenga todas las imágenes y definiciones del cuento que se va a realizar. La estructuración contextual se define de 4: planeación, textualidad, autorrevisión. En la planificación nos ayuda a motivar a los alumnos a escribir un cuento, elegir un tema para implementar la elaboración del cuento del texto. Textualización se refiere a que la parte debe utilizar una recordación por medio de preguntas en la estructura del cuento. Realiza primer narrador en el cuaderno para destacar la efección del cuento. Autorrevisión se realiza y algunas veces el cuento en voz alta. Revisar el cuento para corregir errores gramaticales. Utilizar técnicas como pintura, dibujo, representar personajes o cuentos. En eso se trata que los niños pueden realizar un sainete, un baile, una dramatización sobre el cuento. En la rúbrica de evaluación se le realiza las evaluaciones con el dibujo, el completar e inserar. En excelentes 4, el bueno 3, satisfactoria 2, necesita mejoras un punto. En el dibujo vemos que el niño con su creatividad dibuja sobre el cuento, se utiliza colores de manera efectiva. En completar, complemente todas las partes de la actividad de manera procesa y creativa. Encierra la figura manera
precisa y con buen uso de la línea. En este caso, la evaluación de los niños se realiza con que en todo lo que se aprendió, ellos deben realizar una autoevaluación y evaluación dependiendo los minutos que va a realizar la docente. Muchas gracias, Milicia. Eso es cuanto todo es una planificación curricular en la área de lenguaje y literatura.